Bienvenidos sean todos ustedes al webinar científico Prevención y estrategias para mejorar calidad de vida en la enfermedad renal crónica, el cual será impartido por la doctora Gabriela Gutiérrez Salmeán. En unos minutos comenzamos. Bueno, llegó la hora de comenzar. Les doy la bienvenida a este webinar. Tengo el honor de presentarles a la doctora Gabriela Gutiérrez Salmeán. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, maestra en Ciencias de la Salud con especialidad en Investigación Clínica y doctora en Investigación en Medicina. Diplomada en Nutrición Renal y en Apoyo Nutricio con especialidad en pacientes críticos. Certificada para el uso de nutracéuticos y alimentos funcionales en la práctica clínica. Asesora científica para la industria nutracéutica, tecnológica, alimentaria y farmacéutica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Autora de 86 artículos y 22 capítulos en libros. Docente en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, el TEC de Monterrey y la Universidad Anáhuac, México. Colaboradora académico-científica con la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, así como en el proyecto PICAM del Hospital Militar de Zona Guadalupe, Zacatecas. Ganadora del Premio Matilde Montoya 2025, otorgado por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, por su trayectoria en el ámbito de las ciencias biológicas y de la salud. Es fundadora y jefa de servicio de nutrición del Centro de Especialidades del Riñón y actualmente participa en la mesa directiva del Colegio Mexicano de Nutrición y Terapia Nutricional, así como del Comité Científico de la Federación Mexicana de Diabetes. Sin duda una gran referente. Esperamos que disfruten mucho de la ponencia y nos vemos más tarde para la ronda de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra, doctora Gaby. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y pues muchas gracias querida Nora por la amable presentación. Se ve, ¿verdad? Las diapositivas que estamos compartiendo, ahí estamos en contenido. Va, perfectísimo, muy bien, excelente. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente a Nittany Institute, por supuesto que como siempre es un gusto colaborar con ustedes y los retos académicos y de aprendizaje que me traen. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a estar revisando un tema que me pareció de sumo interés y de mucha relevancia hoy en lo particular como Día Mundial del Riñón. Y vamos entonces a estar revisando aspectos asociados a la calidad de vida, que si bien creo que siempre estamos como muy vinculados a la parte clínica, que obviamente esta es nuestra formación y esto es nuestra labor, muchas veces dejamos de lado la parte de la calidad de vida, que es parte intrínseca de lo que buscan nuestros pacientes. Entonces, estaremos revisando en esta sesión los contenidos que les presento, conceptos básicos haciendo diferencia entre calidad de vida asociada o relacionada a la enfermedad y obviamente las aplicaciones en términos epidemiológicos un poquito más macro como carga global de la enfermedad. Después, por supuesto, aterrizaremos la calidad de vida en la enfermedad renal crónica. Vamos a hablar de algunas herramientas que tenemos para la valoración de la calidad de vida. ¿Qué evidencia hay en cuanto a calidad de vida en todos los estadios de la enfermedad renal crónica, desde prediálisis, durante el tratamiento sustitutivo y obviamente durante posterior al trasplante renal, algo que me gustó mucho y que encontramos son aspectos cualitativos de qué es lo que dicen los pacientes y bueno, culminaremos con algunas estrategias que consideramos como áreas de oportunidad importantes para implementar en nuestra labor cotidiana de la nutriología. Entonces, iniciar, chicos, pues justamente con estas definiciones de calidad. La Real Academia Española define como calidad, como ustedes pueden saber, a cualquier atributo o cualquier propiedad que sea inherente a algo, es decir, es parte de eso que estamos estudiando por sí mismo. Pero además de todo, lo importante es que la calidad le va a permitir
que se le emita un juicio de valor. Ahora, ¿qué es relevante en este sentido? Que el juicio de valor va a estar sujeto a ciertos estándares, o expectativas, y creo que aquí es donde cae la parte subjetiva, porque los estándares o expectativas sí pueden variar entre contexto y contexto. Por eso les menciono aquí abajito, como les pongo en estos párrafos, que sí existen ciertamente estándares objetivos, por ejemplo, la calidad técnica, es decir, calidad técnica, vamos a decir, ejemplo de algún producto, yo espero que tenga cierto tiempo de vida de anaquel, espero que tenga cierta cantidad de proteína, espero que tenga cierto sabor, etcétera. Pero lo que nos importa en términos de calidad de vida es precisamente este aspecto de algo que se denomina calidad percibida. Y esta calidad percibida involucra los aspectos tanto emocionales como los aspectos personales, y esto es lo que finalmente nos define una calificación. ¿Y por qué hacemos énfasis en la calificación? Porque como estamos diciendo que la calidad de vida puede ser algo subjetivo, sí necesitamos estandarizarla de tal forma que sea medible y entonces podamos comparar resultados, como lo vamos a hacer a continuación. Ahora, cuando vertimos este concepto de calidad a la calidad de vida, entonces nos quedamos con esta percepción individual de la posición de vida con respecto a distintos valores, por ejemplo, como el contexto cultural, como decíamos hace ratito, los valores personales, objetivos y expectativas que se tengan de forma individual y dentro o influenciados por la comunidad, obviamente, y preocupaciones o afecciones que también el paciente esté viviendo. En este sentido, entonces, la calidad de vida, que por sus siglas en inglés la abreviamos como la calidad de vida podemos definirlo como un nivel, es decir, algo que sí es medible, un nivel individual que involucra tanto el bienestar como la felicidad y la satisfacción tanto en términos personales como en términos sociales. Y como veíamos hace ratito, en aspectos justamente de calidad, también involucramos factores objetivos y factores subjetivos. Al ratito vamos a retomar estos valores objetivos porque lo que nos importa en este sentido es la salud, y vamos a ver que existen escalas o dimensiones de la escala de la calidad de vida, aplicados específicamente a la salud, ¿vale? ¿Qué me parece importante que conozcamos en cuanto al estudio de calidad de vida? Que no es solamente un número que nosotros le ponemos de forma global a lo que apreciamos con respecto a nuestra calidad, sino que este número está compuesto por diferentes subdimensiones, es decir, tenemos diferentes dominios que son evaluados dentro de los cuestionarios de la calidad de vida. Por supuesto, en nuestros pacientes nos importa la dimensión física, que es como que la que más claramente está ligada a la salud biológica, pero obviamente también implica el aspecto social, es decir, las relaciones que se vinculan, que se mantienen, con otros individuos, sean familiares, sean del trabajo, sean amistades, etcétera. Obviamente, de esto se deriva la salud emocional, pero la salud emocional también va de la mano no nada más solamente de los nexos interpersonales, sino de la propia salud mental. Y en este sentido, chicos, también vemos que la calidad de vida está compuesta por un dominio de desarrollo, es decir, qué tanto el individuo se ha formado precisamente per se como individuo, de tal forma que le permite hacer una autocalificación de qué tan desarrollado está. Y por último, no menos importante, tenemos esta parte material, que pues obviamente la parte material creo que nos queda un poquito más claro, se refiere a, por ejemplo, el ingreso en términos monetarios, a si tengo vivienda propia, si tengo una vivienda rentada, qué tanto material, bienes materiales tengo, con qué accesos a los servicios cotidianos tengo, etcétera, ¿sale? Entonces, en calidad de vida, al menos, tenemos 5 dominios que evaluar. Ahora, cuando vertimos esta calidad de vida específicamente al área de salud, utilizamos este acrónimo que se refiere Health Related Quality of Life, es decir, calidad de vida asociada específicamente a la salud.
¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que la salud, de acuerdo a la OMS, es la ausencia o un perfecto bienestar biopsicosocial, es decir, la ausencia de alteraciones que finalmente se traducen como enfermedad. Creo que eso es un concepto que nos queda más o menos claro porque es un concepto más bien directo, pero fíjense cómo es interesante que en esta calidad de vida asociada a la salud también se consideran los efectos del tratamiento, no solamente los efectos, por así decirlo, efectos adversos que pudiese tener un tratamiento, pensemos en náusea, vómito, pérdida de peso, etcétera, en cuanto a tratamientos quimioterapéuticos, sino también tiene que ver con el costo o con el gasto o la inversión en salud que le implica a un paciente el accesar a estos tratamientos y cómo es que percibe este paciente el retorno de inversión, que ya le iremos viendo con aspectos farmacoeconómicos. Ahora bien, en aspectos de relación a la, perdón, calidad de vida relacionada a la salud, tenemos al menos 4 dominios que evidentemente es el físico, dentro del cual muy específicamente y de manera enfática se resalta no solamente la funcionalidad, sino también la presencia, ausencia y la gravedad de molestias o dolor, ¿no? Evidentemente, la parte mental que va asociada al aspecto emocional de la mano con el aspecto social, es decir, el rol que se juega con las diferentes relaciones. Y algo muy particular, que lo vamos a ver posteriormente, es el rol o la dimensión funcional. La dimensión funcional, importante señalar, no es nada más, por ejemplo, en términos biológicos, qué tanto se pueda mover el paciente, sino qué tanto el paciente percibe que está cumpliendo con su rol en términos de vinculación con otras personas. Por ejemplo, si yo estoy enfermo de X, ¿qué tanto percibo que estoy cumpliendo con mi rol como mamá, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto finalmente, pues obviamente altera de forma significativa la calidad de vida. Ahora, algo importante que señalar es que existen diferentes instrumentos que permiten objetivizar y cuantificar la calidad de vida. El más utilizado en la literatura es este SF36, que se refiere a short form, una terapia corta o una encuesta corta en cuanto a calidad de vida, 36 porque tiene 36 reactivos. Hay una versión un poquito más chiquita que lo que hace es agrupar las dimensiones físicas y las dimensiones mentales, es decir, ya no pone un desglose como por pregunta, sino más bien lo engloba. Y otra herramienta también bastante popular es esta herramienta que es el cuestionario europeo y contempla 5 dimensiones versus los Short Form Assessment, que lo vamos a ver a continuación, contemplan 8 dimensiones. Entonces, es un poquito más chiquita, pero se ha visto también que en cuanto a términos de costo-efectividad, en realidad no tenemos diferencias estadísticamente significativas. Y algo que me gustaría puntualizar es que también existen escalas de calidad de vida específicas para la enfermedad. Y aquí solamente les pongo algunas, por ejemplo, la EORT-TC, que son escalas de vida desarrolladas por la Unión Europea, pero específicamente están vertidas a procesos neoplásicos. Y de hecho hay una EORT general, y posteriormente se puede complementar con el subtipo de acuerdo al cáncer que esté presentando el paciente. Por ejemplo, hay una ORT general y después hay un módulo adicional para cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de páncreas, cáncer de cabeza y cuello, porque lo que sucede es que estas herramientas un poco más especializadas lo que hace es focalizar la probable sintomatología que esté aplicada de acuerdo a la particularidad de cada uno de los subtipos oncogénicos, ¿sale? Otro ejemplo que les pongo es esta, que es la escala de calidad de vida asociada o derivada de la insuficiencia cardíaca. Y lo que tenemos en riñón es el KDCOL, ¿no? Que es Kidney Disease Quality of Life.
¿Qué es lo que tiene Cadecol? Al ratito lo vemos con un mayor énfasis, pero Cadecol obviamente nos va a preguntar por aspectos sintomatológicos específicamente asociados a la enfermedad renal. Ejemplo, alteraciones gastrointestinales secundarias a la uremia, ¿sale? Ahora, ustedes se preguntarán, ok, ¿y de qué me sirve? Que sí lo vamos a ver en términos cuantitativos, pero ¿de qué me sirve conocer qué tan bien o qué tan mal está autopercibido mi paciente? Pues que finalmente en la práctica cotidiana y en aspectos epidemiológicos, la aplicación son estos SAVATs, es decir, los años de vida ajustados por discapacidad. ¿Y a qué nos referimos con QALYs o QALYs? A que este indicador considera la muerte prematura más los años de vida que el paciente cursó con discapacidad y por tanto esto merma su propio desarrollo y finalmente como intrínseco tiene una disminución en la calidad de vida, ¿sale? ¿Por qué esto nos es de importancia? Porque precisamente nos implica análisis, digamos, farmacoeconómicos, por ejemplo, el de costo-utilidad, que se traducen en términos epidemiológicos a la carga global de la enfermedad. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y finalmente, esto en términos prácticos, ¿para qué nos sirve? Para tener en consideración que el tratamiento, el éxito terapéutico es mucho más que la disminución de la sintomatología, que la disminución de la clínica, que laboratorios, etcétera, sino en realidad el éxito terapéutico implica también la propia percepción del paciente y pues obviamente esto va de la mano con la medicina basada en evidencia que ya hemos platicado en otras intervenciones, en otros webinars, que es la línea que actualmente practicamos, ¿vale? Entonces, bueno, les decía hace ratito en la diapositiva anterior que la aplicación global de esta calidad de vida asociada a la enfermedad podría ser precisamente la carga global de la enfermedad. La carga global de la enfermedad se refiere a cuánto, por así decirlo, me cuesta el padecer una enfermedad, de tal forma que lo que analizan son indicadores de pérdida, pero ojo, que no son fatales, porque si el paciente se muere o si el paciente fallece, entonces ya no contribuye a la carga de la enfermedad, porque, pues por triste que suene, si el paciente fallece, ya no le implica un gasto a la familia, a su propia economía y pues evidentemente al Estado, ¿correcto? Entonces, la carga global de la enfermedad en realidad puede agrupar en un indicador llamado DALYs o ABATS. ¿Cuánto tiempo tenemos de muerte prematura, como les decía hace ratito? Y de años asociados o vividos con, discapacidad. ¿Por qué? Porque finalmente la muerte prematura va a implicar que dejó, ejemplo, de entrar dinero a esa familia. 2, los años vividos con discapacidad va a implicar que el paciente, en el mejor de los casos, tiene un seguro médico que le está cobrando o le está dando esta parte de la discapacidad, pero evidentemente no tiene la parte potencial de desarrollo que va a mermar su calidad de vida. Y además de todo, pues estos sueldos o estos seguros están relativamente castigados, ¿vale? ¿Qué les comparto en esta siguiente imagen? Que si ven de forma global, los DALYs van subiendo conforme pasa el tiempo. En algunas tendencias, en algunas líneas no se ve tan claramente, particularmente en aquellos de nivel socioeconómico disminuido, pero es por aspectos de mortalidad. Lo que me gustaría que vieran es que mientras más pasa el tiempo, más está afectada la calidad de vida en nuestros pacientes y, por tanto, la carga global de la enfermedad se va haciendo mayor. Y esto es importante no solamente, como les decía, en términos económicos, sino en términos de la propia calidad y autopercepción del paciente que está viviendo con esta carga. Y algo para que nos llevemos simplemente es estos años perdidos por discapacidad. Lo vemos aquí en una gráfica de calor y vean cómo México está al menos dentro del primer tercil de pérdidas. ¿Cómo lo interpretamos en la práctica clínica?
que además de que tenemos un buen de pacientes que tienen enfermedad renal, a estos pacientes les va mal porque se mueren prematuramente y además de todo están más discapacitados que lo que deberían, ¿sale? Por eso es importante que encontremos estas áreas de oportunidad. En esta gráfica, por ejemplo, les presento dentro de la carga global de la enfermedad, ¿qué diferentes factores se han analizado, como peso para que contribuya a esta carga? Y creo que es muy relevante, chicos, que veamos que lo que siempre se ve más prevalente, independientemente de la edad, es el control de la glucosa. Yo sé que es glucosa plasmática y que es de las cosas más chafas que tenemos en la vida, pero bueno, finalmente es lo que tenemos en la práctica epidemiológica cotidiana, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos debemos llevar de aquí? Que el control glucémico sí es un factor que potencialmente puede contribuir a la carga global de la enfermedad y, por tanto, verse individualmente reflejado en la calidad de vida del paciente. Y algo también de suma relevancia es obviamente que junto con la calidad, junto con la carga glucémica, tenemos como factor relevante precisamente el índice de masa corporal, ¿sale? Entonces, nosotros desde la perspectiva nutriológica es de las cosas más básicas que podemos hacer, al igual que controlar la hipertensión arterial y riesgos dietarios. Lo que me gustaría que se viera, aunque sea por inespecífico que sea, que los vamos a desglosar más adelante. Entonces, lo que me gustaría que se llevasen de esta diapositiva es que finalmente la carga global de la enfermedad por diabetes sí está dada por factores fisiológicos, pero en gran medida está dada por factores que se pueden modular desde el aspecto nutriológico. Y por tanto, esto representa una oportunidad o un área de oportunidad para la mejora en la calidad de vida, ¿sale? Les presento este estudio que de hecho compartimos el año pasado y lo que hicimos fue una brevísima revisión de la carga global de la enfermedad en diabetes mellitus, en enfermedad renal crónica, específicamente la asociada a diabetes mellitus, porque pues como ustedes saben es la más prevalente, y lo que exclusivamente vimos fue qué factores del estilo de vida, aquí le puse de la dieta, pero al final fue lo del estilo de vida, ahorita les comento por qué, contribuyen a los años perdidos por discapacidad. ¿Cómo traducimos esto en términos más sencillos? ¿Qué factores del estilo de vida hacen que el paciente la pase peor y por tanto evidentemente tenga una menor calidad de vida? Y fíjense las cosas interesantes que encontramos. ¿Se acuerdan que muy comúnmente, siempre en nutriología renal, siempre estamos así clavadísimos con las proteínas, que ciertamente es importante, pero vean cómo aquí el consumo de carnes rojas y el consumo, por ejemplo, de una dieta alta en sodio, tuvo una importancia o una relevancia menor que incluso la dieta baja en frutas y verduras. ¿Qué nos deberíamos de llevar de esto, chicos? Que si hacemos el empate con el análisis de ENSANUD 2023 que se hizo particularmente en la población pediátrica, de hecho lo que se encontró es que los pacientes menores de 5 años, escolares de 5 a 12 años y adolescentes de 12 a 19 años, en realidad tienen un bajo consumo alimentario medido por frecuencias de consumo de alimentos, de verduras, ¿no? De frutas un poquito menos, pero sí de verduras. Y esto, no estoy diciendo que con esto el paciente o el niño, en este caso, se vaya a volver insuficiente renal, pero sí es algo que contribuye de forma significativa más allá del consumo de carne, que tradicionalmente es lo que asociamos al desarrollo de estas alteraciones, ¿sale? Entonces, importante y como mensaje para llevarnos a casa, que lo vamos a ver puntualizado en las recomendaciones, es el paciente que vive con enfermedad renal, sí o sí, tiene que incrementar su consumo de alimentos de origen vegetal, ¿vale? Entonces, pues por esto, justo esto también es un área de oportunidad. Ahora,
Bajándonos específicamente a calidad de vida ya aplicado a la enfermedad renal crónica, les voy a presentar algunos estudios. Ejemplo, que tenemos 200 pacientes, con enfermedad renal crónica en toda la gama de la enfermedad, es decir, desde estadios 1, que estamos pues relativamente normales, ¿no? En alrededor de 90 mililitros por minuto de filtración, hasta el 5 ya con terapia de reemplazo renal. ¿Por qué me pareció importante mostrarles este estudio? Porque precisamente lo que utilizan es la encuesta de calidad de vida SF36 y se desglosan las 8 dimensiones que mencionábamos hace ratito, es decir, el funcionamiento físico, y por funcionamiento físico, chicos, entendemos meramente lo del cuerpo, es decir, puedo mover la mano, puedo mover el pie, puedo caminar, etcétera. En cambio, por rol físico implica, tengo las capacidades físicas para poder llevar a cabo mis actividades de forma cotidiana. Ejemplo, tengo suficiente fuerza para pues cargar mi mochila, ¿no? Que mi mochila es pesadísima, ejemplo. O tengo suficiente fuerza para caminar de aquí a la panadería, ¿sale? Entonces, digamos, sí es una parte física, pero ya inserta en las actividades del día a día. Obviamente tenemos la parte de dolor, salud en lo general, vitalidad, que recuerden que vitalidad se asocia a esta fuerza energética, es decir, a la energía que los pacientes dicen que tienen para seguir viviendo, por así mencionarlo. Un rol social, es decir, estoy desempeñando adecuadamente mis funciones como mamá, como maestra, como amiga, como pareja, como lo que ustedes quieran. Y el rol socioemocional, emocional es algo más bien individual y se refiere precisamente a la salud mental. Más bien incluye componentes como de depresión, de ansiedad, etcétera. Y lo mismo lo ligamos a esta parte de salud mental que usualmente se vincula con estrés. ¿Qué me gustaría que se llevaran de esta diapositiva? Que esencialmente, a medida que progresa la enfermedad renal, incluso hasta llegar a tratamiento sustitutivo, pues evidentemente van bajando la mayoría de los puntajes en términos de cada uno de los dominios de calidad de vida. Por ejemplo, aquí, funcionamiento físico, vean cómo empezamos en 74 y terminamos en un paciente en 61. Pero en medio pasamos porque bajó a 69 y posteriormente bajó a 67. Que esto, por supuesto, tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Nosotros sabemos que a medida que el paciente se pone más urémico, se va desnutriendo, etcétera, pues se va mermando el rol físico. Y esto va a ser importante detectarlo para implementar entonces estrategias dentro de nuestra consulta cotidiana, ¿sale? Siguiente, otro ejemplo, estadios de enfermedad renal crónica prediálisis, sin tratamiento renal sustitutivo, pero ya de forma tardía. Lo que aquí se utilizó ya no fue el Short Form 36, sino que más bien la versión europea de la calidad de vida, y aquí solamente tenemos 5 dimensiones: la parte de movilidad, la parte del autocuidado, la parte de las actividades usuales, que si se fijan es este rol adentrado a la práctica clínica, si tenemos dolor y si tenemos ansiedad o depresión. ¿Qué es lo que me gustaría que vieran a muy grandes rasgos? Aquí se puntúa de forma diferente. Fíjense, aquí tenemos 3 niveles. Nivel 1 quiere decir ausencia de, esencialmente, alteraciones en la movilidad. Nivel 3 querría decir, pues sí estoy muy incapacitado en términos de movilidad, ¿sale? Entonces, ¿qué me gustaría que vieran? Que cuando estamos en estadios más tempranos, vean cómo tenemos un 61%, de pacientes que responden que tienen pocas o casi nulas mermas en cuanto a su movilidad, mientras que cuando nos vamos ya al estadio 5, en realidad tenemos un 20% que queda libre de estas alteraciones, ¿sale? Entonces, pues por supuesto, tenemos una P estadísticamente significativa. Vean aquí cómo en las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica tenemos un 58% de pacientes que dicen estar libres de dolor, mientras que en
Cuando ya el paciente está en el estadio 5, vean cómo en el aspecto 3, más bien esto se invierte, ¿no? O sea, 60% de los pacientes ahora refieren sentirse como muy, muy mal. Entonces, pues aquí estamos viendo que finalmente la calidad de vida sí nos va a pegar en términos de ¿cómo se llama? La progresión de la enfermedad. Y por último, bueno, algo importante que vamos a retomar posteriormente, se ha encontrado que el género, si es un factor de riesgo, usualmente a las mujeres les va peor. Entonces, esto es una oportunidad para poner más atención en aquellas pacientes que ya estamos afectados. Evidentemente, la edad más de 50 años incrementa la probabilidad de tener una calidad de vida mermada, así como la presencia de comorbilidades. Aquel paciente que tiene una o dos comorbilidades no se ve tan afectado en términos de calidad de vida como el que tiene al menos tres comorbilidades. Y vean cómo aquí estamos hablando, pues por definición, del síndrome cardiorrenometabólico, ¿no? Que ya también hemos mencionado en otras charlas. Y finalmente, entonces, les presento aquí igualmente escala de calidad de vida con la herramienta europea, pero aquí ya incluyendo a pacientes en terapia dialítica y, más interesante, pacientes que posteriormente se trasplantan. Entonces, me gustaría que aquí viéramos que por ejemplo, antes, en los estadios tardíos, es decir, de 3 a 5, tenemos una calidad de vida, vamos a decir así, del 80%. Esta baja al 76% cuando el paciente se somete a un tratamiento de sustitución. Ahora, ojo, quiero ser súper enfática que muy probablemente no es por el tratamiento de sustitución, sino que es que en realidad el panorama empeoró y por eso está en un tratamiento de sustitución. Y vean cómo de forma importante mejora en aquellos pacientes, pues que sí logran el trasplante, ¿no? Y lo mismo vemos en las diferentes escalas, en cuanto a movilidad, en cuanto a autocuidado, en dolor, por ejemplo, pues por supuesto incrementa durante el proceso dialítico, pero ya disminuye significativamente después del trasplante, etcétera. Y algo que me parece muy relevante es que veamos estas alteraciones asociadas a la salud mental. Vean cómo aquí en prediálisis tenemos vamos a decirlo así, 27% de pacientes afectados, pero en diálisis nos sube casi hasta un 40% y vuelve a bajar si es que el paciente se trasplanta. Entonces, algo relevante para nuestra práctica nutriológica cotidiana es que sabemos que el paciente que progresa a un tratamiento dialítico muy probablemente va a tener alteraciones en la salud mental, que pues por supuesto va a haber que tener en consideración y tomar en cuenta para, pues en la medida de lo posible, individualizar y o hacer el tratamiento o ajustes pertinentes a nuestros pacientes para favorecer el apego, ¿vale? Algo que me llamó la atención de este estudio fue lo que ya habíamos comentado anteriormente. A medida que progresa la enfermedad renal, va disminuyendo la calidad de vida, pero algo que me pareció nuevamente relevante es que el género otra vez se encuentra como un factor de riesgo, es decir, a las mujeres sí les va peor en términos de calidad de vida. Lo mismo para los pacientes más añosos y lo mismo en términos de comorbilidades que también pueden ser evidenciadas por el número de medicamentos que se utiliza, ¿correcto? Entonces, bueno, para esto, tenerlo en cuenta durante la implementación de nuestras diferentes estrategias, como vamos a ver posteriormente. Y bueno, ¿qué hacemos o qué evidencia hay específicamente con herramientas diseñadas para pacientes o vertidas a la enfermedad renal, como el Cadecol? Entonces, fíjense, lo que hizo ese estudio fue justamente analizar la correlación que existe entre la calidad de vida vertida específicamente a pacientes con enfermedad renal y cómo se asocia con el puntaje de desnutrición
desnutrición, perdón, e inflamación, y con el puntaje de desgaste energético proteico. Vean cómo tenemos una asociación estadísticamente significativa, pero además de todo es negativa. Es decir, mientras más afección tengo en el estado de nutrición, la calidad de vida va a ir disminuyendo, ¿correcto? Tanto si lo estamos midiendo con una sumativa de un componente inflamatorio, como si lo estamos midiendo desde la perspectiva del desgaste. Lo que tenemos es una asociación estadísticamente significativa inversa, y vean cómo de nuevo aquí nos sale otra vez como factores relevantes el género femenino y los pacientes añosos, ¿sale? Entonces, para tenerlo en consideración. Ahora nada más me voy a brincar para fines prácticos. Este estudio se me hizo súper relevante, de hecho es de este año, porque no nada más involucra a los pacientes que viven con enfermedad renal, como pueden ver en todos sus estadios, incluida la parte dialítica, sino que además de todo incluyen a sus cuidadores. Y precisamente lo que encontraron es que los cuidadores, así como los pacientes con enfermedad renal, los cuidadores también tienen una disminución estadísticamente significativa en su calidad de vida. Entonces, esto se los comparto, chicos, porque ustedes seguramente saben que la terapia es como en pediatría, ¿no? O sea, la terapia no es, y la consulta no es solamente para el paciente per se, sino es en realidad para todo el ambiente social y pues los roles familiares, ¿sale? En términos cuantitativos, ¿qué es lo que dicen los pacientes? Y esto también me gustó mucho porque a veces no podemos cuantificar, pero sí podemos detectar patrones y por lo tanto poner especial atención a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pacientes repetitivamente refieren tener una dificultad en la aceptación de la enfermedad. Esto lo vamos a dejar un poquito de lado en este momento, porque es parte del duelo que se tiene en términos de pérdida de la salud, pero lo que sí me parece de suma relevancia es que esta parte de la lucha en aceptar que viven con la enfermedad es precisamente que no entienden qué es lo que está pasando, ¿sale? Entonces, como lo vamos a ver, una estrategia muy, muy, muy grande para intervenir es precisamente la educación de los pacientes. No es que queramos que se vuelvan expertos en nefrología, pero sí al menos que tengan las bases para entender fisiológicamente qué es lo que les está pasando y por qué les está pasando, ¿no? Por ejemplo, estoy teniendo dificultades para moverme. Al paciente le es de suma utilidad en términos de entendimiento y después en términos de apego terapéutico, si yo le explico al paciente que, ejemplo, por la uremia, se le va a volar el músculo. Y si se le vuela el músculo, le va a doler y le va a costar trabajo moverse, ¿sale? Entonces, esto, por ejemplo, en un paciente que está en prediálisis, puede ser que lo motive muy probablemente para tener un apego a la restricción de proteínas que le estamos haciendo, ¿no? Y algo también de mucha relevancia es esta carga financiera. Entonces, en este sentido, también los invito a reflexionar en qué planes de alimentación le estamos mandando en términos de costo y qué suplementos les estamos mandando en términos de costo y cuáles realmente han demostrado evidencia clínicamente relevante como para que valga la pena invertir en ellos, ¿no? Porque hay veces que hay suplementos muy costosos que en realidad no nos van a traer una relevancia clínica y por el contrario, hay veces que el paciente considera que el suplemento es costoso, pero no alcanza a ver que si el suplemento no se lo toma, pues le va a ir peor y eso finalmente va a resultarle en una mayor inversión, ¿sale? Entonces, en este sentido, terminamos con algunas estrategias desde la parte nutriológica para mejorar la calidad de vida. Y lo primero que me gustaría que se llevaran en un sentido de identificación de gremio, de reconocimiento a la labor
y de, pues sí, empoderamiento también de esta parte del nutriólogo renal, es que la atención nutriológica per se mejora la calidad de vida. Aquí les presento este estudio. Las barras blanquitas son aquellos pacientes que recibieron una atención, un plan de alimentación, digamos, una atención nutriológica, como bien lo conocemos, personalizada, versus aquellos pacientes que solamente tuvieron un consejo nutricio. Vean cómo en todos ellos mejoran todas las dimensiones de la calidad de vida, ¿sale? Y en cambio, en aquellos pacientes que no tienen esta parte de soporte nutriológico, o empeoran o no mejoran tantísimo. Entonces, tener muy claro, chicos, que el que yo vea a un paciente por sí mismo, eso ya debería de mejorarle la calidad de vida, ¿sale? Ahora, si a esto obviamente le sumamos que el plan de alimentación, por supuesto, debe de ser individualizado para la etapa de la enfermedad renal, para el estado de nutrición, etcétera. Pero además de todo, le adicionamos esta parte de idiosincrasia que siempre les menciono y la parte de accesibilidad, pues por supuesto que el paciente va a tener un mayor apego. Dos, el paciente no va a ver este sufrimiento, por así decirlo, en el cambio de estilo de vida, porque si, por ejemplo, yo quiero mandarle, no sé, omegas 3 y quiero mandarle salmón, pero el paciente no acostumbra salmón, pues porque simplemente no lo acostumbra, ¿no? O quiero mandarle pasta, o quiero mandarle quinoa, pero el paciente lo que consume es tortilla, pues porque es mexicano. Si yo le mando tortilla, va a haber un reflejo idiosincrático que finalmente le va a muy probablemente incrementar esta, digamos, identificación, de tal forma que se apegue más al plan de alimentación y pues lo siga, ¿no? Además de que recuerden que con dietas locales, pues obviamente la parte es más accesible y por tanto es más factible que el paciente se apegue. Otra cosa importante, chicos, es que en el plan de alimentación, así como le mandamos, no sé, la preparación de sus alimentos, fomentarle la participación activa, es decir, que no le cocinen, sino que el propio paciente se involucre, porque esto, de nuevo, lo empodera y se ha visto que el empoderamiento se refleja en autocuidado y, por tanto, en mejores outcomes clínicos, ¿sale? Y en este mismo sentido, favorecer entonces las preparaciones desde cero. ¿Qué otras ventajas nos va a dar una preparación desde cero? Que pues obviamente vamos a evitar en la medida de lo posible los ultraprocesados, como vamos a ver a continuación, pero además de todo, favorecemos la estacionalidad, el consumo de alimentos frescos, el que no sean procesados, el que sí haya técnicas de cocción, por ejemplo, para el manejo de fósforo, de potasio, etcétera, ¿sale? Y algo muy importante es el consumo de alimentos ultraprocesados. Este estudio no es específicamente para pacientes que viven con enfermedad renal, pero lo que sí me gustaría que vieran es como lo que hemos visto, de hecho, ya desde la edad pediátrica, es como el consumo de alimentos ultraprocesados sí incide de forma significativa en la dimensión mental de la calidad de vida de los pacientes. Entonces, sí es importante decirles, no hay opción de que, o sea, un ultraprocesado de repente tal vez lo sea, pero no hay opción de meterlos en la dieta cotidiana, ¿correcto? Algo que les quería comentar también es que se ha visto que la parte proteínica en cuanto a BET no impacta significativamente, ojo, en la calidad de vida de forma directa. No estoy diciendo que en la progresión de la enfermedad renal. Particularmente esto se ha visto en pacientes que ya están en una terapia de sustitución, pero que sí se ha visto que no hay estudios suficientes en términos de consistencia. Y si ven, de hecho, muchos de ellos tienen un gran riesgo de sesgo. Esto hace que no haya evidencia consistente en cuanto a la suplementación a grandes rasgos de proteína, pero lo que sí hay consenso es cuando sí se ve beneficiado el paciente de la suplementación de proteína. Y lo que se ha visto es que particularmente se ven beneficiados aquellos pacientes que están en un tratamiento sustitutivo, específicamente un tratamiento hemodialítico, y la mayoría de la mejora se ve cuando este suplemento
que este suplemento al menos se ha visto que sea de 20 gramos de proteína por toma, sea ingerido al menos una hora antes del tratamiento dialítico, ¿sale? Entonces, puede ser que a lo mejor no llegue a la carga de proteína de todo el día del paciente, pero si le doy los 20 gramos de proteína del suplemento o del licuado o como ustedes lo quieran tomar, que le estoy dando antes de la diálisis, lo que indica el metaanálisis es que sí debe de verse reflejado en la calidad de vida del paciente, ¿sale? Y en este mismo sentido, lo que les mencionaba hace ratito, la educación en realidad hace la diferencia, ¿no? Porque precisamente empoderamos al paciente, le damos información para su autocuidado y precisamente esto se ha demostrado en diferentes estudios. Por ejemplo, aquí lo que se evaluó obviamente fue la calidad de la de vida, pero como variable independiente se tuvo un programa educativo. Y vean cómo en el estudio en el que se tuvo una intervención, mejora significativamente la parte sintomatológica de la calidad de vida, mejora la carga de la enfermedad, que lo veíamos hace ratito como un indicador epidemiológico, mejora la dimensión física y, muy importante, mejora la dimensión mental, ¿sale? Y como es grupo control, aquí no podemos discutir que es solamente el prestarle atención, sino más bien es la parte de realmente educar al individuo en términos de su propia enfermedad, ¿no? Para que se haga carga de ello. Y pues bueno, en este sentido, se ha demostrado también que el ejercicio o la práctica, no el ejercicio, perdón, no la actividad física, sino el ejercicio, es decir, una rutina establecida específicamente para tener un impacto en el rendimiento físico o en la composición corporal, se ha demostrado que en lo general, en todas las etapas de la enfermedad renal, por ejemplo, antes de la terapia sustitutiva, sí se ha visto que se mejora de forma genérica la calidad de vida. Lo mismo se ha visto en enfermedad renal con tratamiento sustitutivo, particularmente, como pueden ver, en el componente mental. Tal vez no en el físico, pero sí en el mental. En el físico se ve, pero en algún momento sí hay una diferencia que se cruza a la no significancia. Y pues obviamente también lo vemos en el trasplante renal, ¿no? Recuerden que no porque el paciente se trasplante, deja de ser un paciente que está abocado a nuestro cuidado. Entonces, porque justo el chiste es ir buscando que se alargue esta vida del injerto. Y en este sentido, el ejercicio también, a través de la liberación de diferentes neurotransmisores que ustedes ya conocen, pues nos abona positivamente a los trastornos de ansiedad y de depresión. Ahora, esto no quiere decir que el ejercicio solito vaya a tratar estos trastornos, sino que más bien es una parte física, por así decirlo, que puede complementar y que debe de complementar el equipo multi y transdisciplinario. Y algo importante es entonces no agregar carga a la salud mental con factores de alimentación, ¿sale? O sea, lo que podemos hacer y nuestra labor como nutriólogos es, en cuanto a factores de alimentación, aliviar precisamente esta carga para que no contribuya a la ansiedad y a la depresión, ¿sale? Aquí lo que me gustaría que vieran es que se hizo un análisis de regresión en cuanto a escalas de depresión y de ansiedad y vean cómo correlaciona de forma negativa con la calidad de vida. Es decir, de nuevo, a mayor depresión y ansiedad, menor calidad de vida tendremos, ¿sale? Les presento este estudio en el cual, de hecho, se hizo una intervención. No quiero hablar de psicoterapia, obviamente no es mi área de expertise, pero se hizo una intervención en términos de un programa que se enfocaba a mindfulness. Entonces, vean cómo los aspectos de la SF36, las 8 dimensiones que vimos, sí en verdad
demuestran una mejora estadísticamente significativa, por ejemplo, en términos de la parte social o en términos de la disminución del dolor, que como ustedes saben, para un paciente con enfermedad renal, esto ya es de suma importancia. En la parte de la validez, en la parte general de la percepción como tal de la salud global, en la parte precisamente de este rol emocional que hace ratito platicábamos, e incluso en la parte de la salud mental, que va de la mano de lo emocional que decíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Que precisamente todas las terapias, como ustedes ya lo saben, en realidad se vierten a esta parte, ya ni siquiera es decir multidisciplinaria, sino transdisciplinaria, es decir, que todas las disciplinas que abordamos a un paciente conocemos qué es lo que está haciendo la otra disciplina y hacemos, por tanto, sinergias. Y además de todo, involucramos al paciente en la toma de decisiones, pero además de todo, en el monitoreo en cuanto a la evolución de sus intervenciones, ¿no? De tal forma que se haga una toma de decisiones compartidas. Por supuesto, como pilares del tratamiento siempre están las modificaciones en el estilo de vida, primariamente la parte dietoterapéutica y el ejercicio. Y pues bueno, trabajar de la mano, como ya les decía, precisamente en esta parte de un equipo transdisciplinario, de tal forma que impactemos de forma positiva la calidad de vida de nuestros pacientes. Y ya sabemos que existen escalas de calidad de vida que abonan específicamente a la relacionada a la salud. Entonces, pues bueno, a lo mejor vale la pena que también le incorporen a sus prácticas clínicas como parte de los formatos y vean, más allá de que le mejoren la creatinina, el BUN, la tasa de filtrado, lo que sea, si el paciente se siente bien, eso ya es un éxito terapéutico dentro de su tratamiento y pues bueno, del equipo multidisciplinario, ¿sale? Entonces, espero que les haya sido de utilidad esta información que compartimos y pues bueno, no sé, Norita, nos quedamos para las preguntas. Sí, muchas gracias, doctora Gaby, por la excelente ponencia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. En esta ronda trataremos de resolver la mayor cantidad de preguntas que hayan tenido y las preguntas que no sean contestadas pueden mandarlas a nuestra página de Facebook. Voy a comenzar a leer una de Itzel Garibay que le pregunta, ¿los instrumentos que nos comparte pueden ser utilizados para evaluar posterior de desarrollar y aplicar estrategias de intervención grupal o en implementación? De hecho, siempre, Itzel, la recomendación es que tengas un antes y un después, ¿no? Si ya tienes como que ongoing tu intervención, a lo mejor puedes hacer un corte que eso lo consideres como el basal, porque en teoría todos tienen la misma intervención y ya posteriormente haces una nueva valoración. Ahora, recuerda, Itzel, que sí, bueno, esto es tema de otro webinar, pero en investigación tenemos estudios controlados y estudios no controlados. Entonces, puedes simplemente aplicar como un antes y después, aunque no tengas un grupo control. En los estudios que les presenté, sí había un grupo control, es decir, al cual no se le da la intervención grupal, por ejemplo, sino nada más la terapia individual, pero bueno, de todas formas, pues es valioso. Y para lo del síndrome cardiorrenometabólico, Itzel, sí, porque hace cuenta que el síndrome en realidad pues no es parte de, vamos a decirlo así, de la encuesta per se, sino que ya sabemos que un paciente con enfermedad renal es un paciente cardiometabólico. Entonces sí se pueden utilizar. Y la siguiente pregunta es, ¿se han implementado programas educativos y de seguimiento en pacientes con enfermedad renal crónica? También de Itzel Garibay. Sí, Itzel, de hecho, justo de las últimas diapositivas que les pregunté, que les compartía, era precisamente un programa de educación.
por ejemplo, ahora no es específicamente solamente en pacientes con enfermedad renal, pero se ha visto también que en aquellos pacientes, y vamos a implementar uno en un hospital en Zacatecas, que tienen una intervención multidisciplinaria, pero como parte de esa intervención multidisciplinaria se hacen, hace cuenta, como tallercitos de educación, sí se ve una mejora estadísticamente significativa en la calidad de vida. Guadalupe Torres pregunta, ¿cómo puede la nutrición renal integrarse con estrategias de educación alimentaria para mejorar la adherencia dietética en estos pacientes? No soy la experta, Lupita. Se ha visto que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual sí tiene un buen impacto en cualquier modificación del estilo de vida que quieras aplicar, pero es que también haya, o sea, el chiste por eso, Lupita, es que tengas un equipo en la medida de lo posible transdisciplinario para que veas, pues, cuál es no tú, sino más bien el aspecto psicológico, veas cuál es el background del patrón de consumo. Y entonces actuar en ese background en términos emocionales para poderlo traducir a una mejora en la conducta. Pero bueno, si hablásemos solamente de corriente terapia, la que mayor ha demostrado es la cognitivo-conductual, porque justo se traduce en conducta alimentaria. Muy bien, y creo que no quedan más preguntas. Am, Solo aquí como le están Hola, felicitando y Francisco desde agradeciendo Chile. la ponencia. Muchas gracias. Y bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la ponencia. Gracias, Le Paulita. agradecemos a nombre de Nini Institute a la doctora Gabriela por su increíble participación. Sin duda, un excelente tema, muy puntual en el contenido y sobre todo fue un tema muy valioso para todos los que nos desenvolvemos en el área renal. Nuevamente, muchas gracias, doctora, por participar y esperamos tenerla presente en nuestras próximas charlas. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias como siempre por la invitación y cualquier inquietud, pues ya saben que a través de NIN en las redes, etcétera, estamos a sus órdenes, ¿sale? Que tengan muy buena tarde. Gracias, doctora. No me queda más que agradecerles a todos los asistentes y desearles que tengan una linda tarde. Esperamos tenerlos de nuevo en nuestros próximos webinars de NIN Institute y muchas gracias a todos.